Lectores, ¿qué tal están? Mi nombre es Valentina y hoy voy a hacer el wrap-up o las lecturas del mes de octubre. Voy a hacer una pequeña sinopsis y qué me pareció, y si quieren algún video más largo de alguno de estos libros me dicen y le dedico todo un video a ese libro. Así que empecemos. Bueno, El Exorcista creo que fue mi libro favorito del mes, lo disfruté muchísimo y la verdad es que no era para nada lo que yo esperaba. Tenemos a Chris, una mujer del espectáculo, y tiene a su hija que se llama Regan, de 11 años. Vive con ella y con dos personas más que son un matrimonio que le ayuda con los quehaceres de la casa. En un momento empiezan a pasar cosas extrañas en esa casa porque se empiezan a correr los muebles, empiezan a escuchar ruidos extraños como si fuesen ratas. Todo eso en el dormitorio de Regan, de su hija. Al principio es como que Chris no le da importancia porque justamente dice que son ratas, que no se preocupe. Pero en un momento ya la personalidad de Regan y su actitud empieza a cambiar totalmente. Deja de ser una niña bastante dulce y se empieza a poner cada vez más agresiva. Por supuesto que la madre se empieza a preocupar cada vez más y la lleva a bastantes médicos. Y los médicos también le quieren encontrar una explicación científica, racional a lo que le está pasando a Regan. Es un libro bastante particular porque yo pensé que era más así de religión, de algo diabólico o así, o de brujería o algo por el estilo. Pero la verdad es que la primera parte del libro te está mostrando toda la explicación que le intenta dar tanto los médicos, los psiquiatras, los psicólogos a lo que le está pasando a Regan. De hecho, hay varias menciones a Freud, a la histeria, a la neurastenia, a la esquizofrenia y así, porque le intentan buscar toda esa explicación. Y el exorcismo es lo último que pasa. Es un libro que disfruté bastante justamente por eso, porque no era lo que me esperaba y la verdad que la primera parte se me hizo muy interesante de leer. A mí sinceramente no me dio miedo, no fue un libro que no pudiera dormir por la noche, pero fue un libro que disfruté muchísimo y lo recomiendo bastante. Bueno, El silencio de los corderos, que es una novela de thriller psicológico, la disfruté un montón. Yo primero había visto la película, que también es muy buena y la verdad que es una muy buena adaptación incluso. En este caso tenemos a la agente Starling del FBI, que ella es una estudiante y que la convoca el FBI para poder ir a entrevistar a Hannibal Lecter para que los ayude a encontrar a otro asesino en serie que está persiguiendo a víctimas mujeres y les saca la piel. Es un libro bastante interesante, me gustó muchísimo. Si a alguno le interesa la psicología, tiene bastante de eso. Tiene muchísimos datos científicos que tienen que ver, por ejemplo, con las especies, con los insectos. Eso por ahí puede ser una parte pesada, pero a mí me resultó muy interesante de leer. Es un libro extenso, pero la verdad es que no se siente para nada, se pasa volando porque los capítulos son cortos y siempre está pasando cosas. Entonces es como que seguimos la investigación del FBI para atrapar al asesino en serie. Y también, por otra parte, tenemos como la interacción entre Starling y Hannibal Lecter, porque Hannibal Lecter fue un psiquiatra que también fue un asesino. Y tenemos entonces esta relación entre ellos dos, entre Starling y Hannibal, que es bastante particular y es muy interesante también de leer. De hecho, hay muchas veces que nos interesa tanto esa conversación que tienen ellos dos, que la verdadera persecución del otro asesino pasa como a segundo plano. Así que la verdad que fue muy interesante de leer y lo que más me gustó fueron sus personajes. Otro que leí de thriller también, pero esta vez no es una novela, sino que es un relato de no ficción. Está basado en un crimen real que sucedió en Francia. Tenemos a Jean-Claude Romand, no sé si lo pronuncio bien, pero él mintió durante 18 años acerca de su profesión y del lugar donde trabajaba. A partir de que se descubre esa mentira dentro de su familia, es que empieza como a entrar en pánico y mata a toda su familia. Es un crimen bastante trágico, bastante trascendental para Francia. Manuel Carrer es contarte más o menos cómo fue la vida de
este criminal, de este psicópata, y también él tuvo contacto con él en la cárcel. Así que como que tiene algunas cartas ahí, algún intercambio entre ellos dos, lo cual es bastante interesante. A mí es un libro que yo lo disfruté bastante por esto de que es bastante distinto a lo que vengo leyendo. Me gustó muchísimo la cronología que hace el autor. Y él también se pregunta qué es lo que pasó con Jean-Claude, digamos, o Jean-Claude. Si realmente hubo un suceso trágico, si fue por su mentira. Es como que nunca podemos explicarnos racionalmente qué es lo que sucede con la personalidad en estos casos. Qué es lo que le lleva a una persona a matar a toda su familia. Así que la verdad que es bastante interesante su lectura, pero sí teniendo en cuenta que no es una novela. Es más como una cronología, como si fuese un documental. Y de hecho tampoco es como que tiene un final. Así que la verdad que es bastante interesante y muy recomendable, además es muy cortito. Es muy corto. Bien, acá tengo La venganza de Nofret. Es un libro de Agatha Christie bastante diferente a sus otros policiales, porque en este caso tenemos una ambientación en el antiguo Egipto. De hecho, Agatha Christie investigó bastante sobre esta cultura y todos esos elementos los puso en esta novela. Es bastante interesante. Comienza con una familia y el padre de ellos se va de viaje, se va por unos días y vuelve, pero esta vez vuelve con una pareja nueva que es Nofret. Nofret les empieza a hacer como un deje de cierta manipulación psicológica a cada uno de los miembros de esa familia, y obviamente a los hijos no les agrada para nada esta nueva pareja de su padre. La cuestión es que ella muere repentinamente. No me acuerdo si era por un acantilado o es como una muerte bastante trágica, y por eso viene el título de La venganza de Nofret, que es a partir de su muerte que comienzan a pasar una serie de cosas extrañas en la familia. Más allá de la ambientación, que también me gustó mucho, me encantó la trama y cómo se va desempeñando esas muertes, esa venganza de Nofret, porque también tenemos en duda de si esos accidentes que están pasando en la familia, si ese odio que tiene cada uno de los integrantes de la familia, si es por una maldición que está haciendo Nofret desde el más allá, desde a partir de su muerte que empiezan a ocurrir esas cosas, si es por ella o porque alguien se está aprovechando de eso y va ocasionando todas estas cosas dentro de la familia. Es una novela muy interesante, me parece súper original y la recomiendo mucho. Otro que leí de Agatha Christie, que lo tengo en esta edición súper antigua, súper vieja, se llama La muerte de Lord Edward. Es también un libro bastante parecido a sus otras novelas, porque tenemos una muerte, que es la muerte de Lord Edward, y se lleva a cabo una investigación. En este caso aparecen tanto Poirot como Hastings, y de hecho está narrado desde la perspectiva de Hastings. Para los que no conocen a la autora, Poirot es el mítico detective de ella, aparece en la mayoría de sus novelas, pero Hastings también aparece en algunas novelas, es como un compañero, como su amigo. En este caso me pareció muy divertida la interacción entre ellos dos, y la verdad que la trama es bastante interesante. Comienza con una mujer que se quiere divorciar de su marido, que es Lord Edward, y le pide ayuda a Poirot para ver cómo puede divorciarse, porque él como que no quiere saber nada con el divorcio. Poirot obviamente se lo toma con extrañeza porque él no se dedica a estos casos, él no es abogado. Entonces lo va a visitar a Lord Edward y él le dice que sí planea divorciarse, lo cual es bastante extraño. Y ya después, al otro día, aparece Lord Edward muerto. Y ahí sí empieza toda la investigación y a ver qué pasó ahí. La mayoría cree que fue su esposa, su ex esposa, porque ella quería divorciarse de él y como no lo conseguía, decidió matarlo. Pero obviamente esto resultaría bastante obvio. Entonces me parece que la trama va a ir tomando otro lugar. Vamos a tener todos unos personajes que van a ser los posibles culpables. Es muy buena, es muy interesante. No es de mis favoritos de ella, aunque sí está muy bien la resolución. En algunos momentos se me hizo un poco como que medio que me perdía con las deducciones que hace Poirot, pero es bastante interesante, está muy bueno y sí, lo recomiendo porque además el culpable es muy interesante conocer su psicología, así que bastante recomendable.
Este libro de relatos de Stephen King lo empecé en septiembre y lo terminé este mes y me encantó, lo disfruté muchísimo. En este caso tenemos 20 cuentos distintos, abordan bastante temáticas con deje sobrenatural, con enfermedades, con adicciones, con personajes bastante que no están bien de la cabeza, que pierden la cordura, tragedias y así. O sea, lo que más me gustó de este libro son la cantidad de temas que aborda. Hay, por ejemplo, 2 relatos que tratan sobre lo que ocurre en Saleh Slot, que es también otra de sus novelas más conocidas, así que yo creo que esto fue una precuela de lo que va a ocurrir en esa novela. Me pareció súper interesante volver a leer sobre Saleh Slot. Mis cuentos favoritos fueron El Coco y La Trituradora. También hay uno que se llama Camiones, que lo disfruté mucho. Pero más allá de eso, lo disfruté en su totalidad, todos los cuentos, algunos más cortos que otros. Pero lo disfruté mucho por eso, porque Stephen King tiene un modo muy particular de mostrar el terror. Es como un terror cotidiano, realista, pero a la vez como bastante exagerado. Por ejemplo, hay uno que trata sobre juguetes que cobran vida, otro el que yo les digo que se llama Camiones, es de unos camiones que de repente cobran vida y van matando personas. Entonces como súper interesante y me encantó, lo recomiendo un montón y se lee súper fácil, se lee rapidísimo. No, creo que me duró una semana. Bueno, y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, tuve muy buenas lecturas. Ustedes si quieren pueden comentarme si ya habían leído alguno de estos libros, no son nuevos, así que supongo que alguno ya lo leyó y me puede decir qué le pareció, y si quieren alguna reseña más extensa de alguno de estos libros, no hay problema, los puedo hacer. Así que muchas gracias por ver.